Vamos a empezar con la última sistema. Pero no voy a hacer Ya, vamos a ver el sistema digestivo, que es el último sistema que tenemos que estudiar este año. ¿Ya? Lo cual es fantástico para todos. Sí. Dante, sácate el PPT. Cansado ya, estoy Me llamo Aymar yo les voy a compartir los videos porque yo cuando estaba en Santiago esta parte del curso lo hacía el doctor Ernesto Giraldes, que a lo mejor lo conocen, que es un pediatra, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, premio al mejor pediatra no sé cuántos años, es una eminencia. Y él me pasó las clases grabadas de toda la parte del sistema digestivo y me dijo que las compartiera con mis futuros estudiantes, porque ya se jubiló y ya no trabaja en nada. Así que se las voy a subir, las grabaciones están espectaculares, son súper buenas. Además tiene un tono de voz así como muy... para que las vean y aprovechen de estudiar. Y yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Bueno, el sistema digestivo es muy particular porque aquí se integran todos los sistemas, por eso que es el último sistema que se ve. Ya aquí vamos a ver, ¿cierto? Algo de sistema nervioso, algo de sistema endocrino, algo de absorción, algo de transporte, algo de comunicación celular, un poco de señalización celular y todo en uno. ¿Ya? Va pasando por... hay diferentes... esta es una analogía que la encuentro súper buena, en el cual se muestra que la boca tiene la función de triturar los alimentos, mezclarlos con saliva, que la saliva tiene elementos que hoy día son claves, son súper estudiados. La saliva genera la predisposición a los alimentos, produce hormonas en la saliva, hay una serie de hormonas que cumplen funciones que son importantísimas. Y también tiene enzimas digestivas, que van iniciando un proceso que va a transformar ese huevito que usted se comió en la mañana en una serie de aminoácidos que usted va a absorber, en una serie de moléculas de triglicéridos que usted va a absorber, o moléculas de glucosa que usted va a absorber y agua que usted va a absorber. Pero el huevito hay que transformarlo en eso. Entonces, en el paso por el sistema digestivo, ya se van sumando enzimas que van cortando esas macromoléculas en micromoléculas y transformándolas en aminoácidos, que es como nosotros sabemos que va a absorber el intestino, porque aquí funcionan los mismos sistemas de transporte que hemos visto y nosotros las células sabemos que es capaz de transportar aminoácidos, no proteínas. Nosotros sabemos que la célula es capaz de transportar glucosa, fructosa y galactosa, pero todos los otros carbohidratos no es capaz de absorberlos. Por lo tanto, tiene que de alguna forma romperlos en moléculas más pequeñas para que los podamos absorber. Las grasas, ¿cierto?, las convertimos en ácidos grasos y de esa forma los podemos absorber. Entonces, todos esos procesos biológicos vamos a entenderlos y además vamos a entender, ¿cierto?, un rol que tiene el sistema digestivo que es súper importante, que es un rol inmunológico, que parte en la boca. ¿Ya? Después, ¿cierto?, tienen el estómago, que además de tener un ácido que es el ácido gástrico, que es capaz de romper células, que es capaz de... es un digestor completo el ácido gástrico. El ácido gástrico se ocupa en los laboratorios, el ácido clorhídrico se utiliza en el laboratorio para... uno pone una muestra de tejido, ya que están con histología, y tú le pones ácido gástrico, lo sacudes y se convierte en un líquido que contiene ADN, ARN, restos celulares y un digestor completo. ¿Ya? Hay un mecanismo en cómo lo producimos y cómo nos protegemos al producirlo, porque si tenemos un ácido así en el estómago, imaginamos que ese ácido no puede entrar en contacto con la célula. ¿Ya? Entonces tenemos un mecanismo biológico para producirlo, regularlo, y hay enfermedades asociadas al ácido que son una tremenda familia. Y ustedes ven las enfermedades asociadas a la secreción ácida, que es una tremenda parte de unidad de fisiopatología, y conmigo ven los fármacos que regulan la secreción ácida, que también es una tremenda familia de fármacos. ¿Ya? Luego tenemos
intestino delgado, ¿cierto? Ocurre algo súper importante, que ya empieza la absorción de nutrientes. También en el estómago empieza la absorción. Ya el estómago vuelve a hacer procesos absortivas. Y pasan por el hígado. ¿Ya? Y en el hígado ocurren los procesos metabólicos, que son importantes, que limpian, digámoslo así, a lo que nosotros comemos, de toxinas, de algo que nos puede generar daño. Se llaman sustancias xenobióticas. Son sustancias que están en los alimentos que tienen capacidad de modificar procesos biológicos. Y que algunas, ¿cierto?, se aíslan y se usan como fármacos. ¿Ya? Algunas son tóxicos. ¿Ya? Y la mayoría la ocupamos como nutrimentos para alimentarnos. ¿Ya? Entonces, ese paso por el hígado a través de la circulación porta-hepática es fundamental. ¿Ya? Es fundamental para determinar varias cosas. Primero, el metabolismo se denomina metabolismo de primer paso, lo que ocurre ahí. ¿Cierto? El primer metabolismo antes de que los nutrimentos lleguen a la sangre, pasan por el hígado. ¿Ya? Y la anatomía que usted aprendió del sistema porta-hepático es fundamental. ¿Ya? Para entender eso. También, ¿cierto?, en el sistema digestivo, en el tracto gastrointestinal, ocurre por segmentos, así igual que el riñón, por segmentos la absorción de nutrientes. En el duodeno, el yeyuno, ilion, se absorben los nutrientes, y también en esta estructura actúan hormonas que ya hemos visto. Por ejemplo, la aldosterona actúa en el ilion y favorece la absorción de sodio y la eliminación de potasio, igual que lo hace en el riñón. ¿Ya? Las vitaminas, como la vitamina D, que favorece la absorción de calcio, la eritropoyetina, que favorece la absorción de hierro, y todas ellas actúan ahí. ¿Ya? Bueno, y luego tenemos una parte que es muy interesante en nuestro sistema biológico, que es el intestino grueso, en el cual cohabitan microorganismos que también están en la boca, que también están en otras partes, pero ahí es donde son más importantes, que terminan por realizar procesos metabólicos y van a favorecer la absorción de sustancias a partir del organismo por sus procesos bacterianos. Por sus procesos bacterianos. Ustedes algo vieron cuando seguramente estudiaron ácido base y vieron la acidosis láctica de las bacterias intestinales, que cuando cambia la permeabilidad del intestino, ¿cierto?, ese ácido láctico producido por las bacterias puede producir una acidosis generalizada. Ya, no lo miren así como mal, sino que esas bacterias van a metabolizar compuestos y van a extraer micronutrientes que son esenciales para nosotros. Y hoy día también se sabe que son capaces de liberar neuromoduladores que modulan la actividad funcional del intestino, que modulan la actividad del sistema nervioso, la predicción de alimentos. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Sobre todo que hoy día se ha como masificado el uso de los trasplantes de fecas. ¿Han escuchado eso? ¿No? Las personas cuando tienen enfermedad intestinal ya compleja, le hacen un trasplante de fecas. Entonces, las personas que son los receptores adoptan las conductas alimenticias del donante. Y alguien lo estudió, se dieron cuenta que las bacterias liberaban neuromoduladores que modulan la conducta y la predisposición de los alimentos. Y si tú comes de un tipo, ¿cierto?, vas a favorecer esa alimentación y vas a querer ciertos esos alimentos, y si no, vas a cambiar. Y eso demora, pues cuando ustedes hacen dieta y cambian su alimentación, ¿cierto? ¿Sí? A mí eso sí que no me gusta, a comer de todo. Bueno, entonces, como sistema digestivo, ¿cierto?, lo estudiamos desde la boca hasta el ano. Ocurren diferentes procesos. En la boca, por ejemplo, está el gusto, una parte del sistema sensitivo que modula hartas cosas. ¿Ya? Cuando están presentes los alimentos en la boca, ¿cierto?, nosotros los mezclamos con la saliva y los trituramos y formamos el bolo alimenticio. ¿Cierto? Una vez formado el bolo se produce la deglución y ahí termina el rol de la boca. Pero ahí hay hartos procesos biológicos que hay que estudiar, por ejemplo, la salivación y los mecanismos de la salivación. ¿Cuáles son los mecanismos que desencadenan la salivación? ¿Qué pares craneanos están regulando la salivación? ¿Ya? ¿Cuáles son las vías aferentes y las vías eferentes en respuesta a la salivación? Porque es súper importante. Hay enfermedades que generan disminución de la salivación y producen lesiones en la cavidad oral, producen alteraciones en la función gástrica, y hay algunas que son funcionales, ¿ya? Porque la
la sequedad oral, la sequedad bucal y la disminución de la salivación por diferentes causas produce, por ejemplo, lesiones dentales, produce lesiones a nivel de las encías, lesiones orales, produce predisposición a enfermedades gastrointestinales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que entender bien el proceso de la salivación, los componentes de la saliva y cuáles son los elementos clave en la función digestiva que cumple la salivación. ¿Ya? Después tenemos el esófago, en que el paso del alimento por el esófago es bien rápido. Si ustedes ven ahí, ¿cierto? Aproximadamente 10 segundos y principalmente es transporte. Ahora, histológicamente es fundamental el esófago. Ustedes saben que el esófago histológicamente en su parte inicial es tejido muscular esquelético y luego, ¿cierto?, pasa a ser un tejido muscular liso. Tiene una regulación autonómica absoluta, ¿cierto?, del nervio vago, y es clave en la deglución. Y ocurre un proceso que es bien sencillo, pero es bien simpático, que cuando las partes del esófago proximales se están distendiendo, el esófago distal se relaja. Entonces se genera una peristalsis y una relajación al mismo tiempo. ¿Ya? Se combinan. Entonces es bien interesante y lo vamos a analizar, ¿cierto?, en la clase de motilidad. Esto se divide en motilidad, secreción y absorción. ¿Ya? Y función hepática, que es función hepatopancreática, que es la última. Bueno, el estómago, ¿cierto?, es fundamental, ¿cierto? No solo por la secreción de ácido, que el ácido va a mezclarse con los alimentos, ¿cierto?, y va a facilitar la digestión de los alimentos, sino que también el estómago tiene procesos funcionales que son complejos. ¿Ya? Tiene un mecanismo, por ejemplo, del estómago proximal que produce una relajación pasiva a la recepción de alimentos, y después de esa relajación pasiva hay una zona marcapasos que va generando ondas de dispersión de movimiento que van aumentando hacia la región pilórica para generar los movimientos pilóricos. Los movimientos pilóricos son contracciones aisladas que buscan mezclar el alimento con ácido. El paso del estómago, los movimientos dentro del estómago son altamente regulados, y el paso del píloro al duodeno es completamente regulado. Entonces vamos a tener factores que regulan el vaciamiento gástrico, que son tan sencillos como la composición de los alimentos, hasta hormonas que regulan el vaciamiento gástrico. ¿Ya? Entonces ahí está el péptido inhibitorio gástrico, está la gastrina, todas estas hormonas que regulan el vaciamiento gástrico, pero también es la composición de los alimentos la que determina el vaciamiento gástrico. Y esa es una de las cosas que tiene interesante el sistema digestivo, que no solo es sensible a la acción de sus neuronas intrínsecas y el sistema entérico, sino que también es sensible a las características de los alimentos. Entonces los alimentos, por ejemplo, los alimentos líquidos pasan menos tiempo en el estómago, los alimentos sólidos pasan más tiempo en el estómago, y los sólidos no masticados pasan más tiempo en el estómago. Los alimentos ricos en grasa pasan más tiempo en el estómago que los alimentos que tienen menos grasa. Los alimentos que tienen más azúcares pasan menos tiempo en el estómago, y así, ¿ya? Por la composición química. Y después viene la influencia del sistema autónomo, ya que aquí tenemos el sistema parasimpático como el principal, la regulación gastrointestinal, y el sistema simpático, que hace lo opuesto del parasimpático, ¿ya? Y la regulación neuroendocrina, que es propia, intrínseca, y ahí hay muchas neuronas que liberan serotonina, que es uno de los principales neurotransmisores del sistema digestivo. Por eso cuando tomamos fármacos que modulan la acción serotoninérgica, el principal órgano afectado es el sistema digestivo. Por eso si usted toma antidepresivos que modulan el sistema serotoninérgico, ¿cierto?, termina provocando náusea y vómito, porque el sistema serotoninérgico es fundamental en el sistema gastrointestinal. De hecho, hay un fármaco que inhibe, el lunes clase digestiva, hay un fármaco que inhibe a los receptores de serotonina y que se usa para tratar el vómito. El ondansetron, un nombre así como bonito. Es por esa relación que muchas personas relacionan el comer con el sentirse bien. También. Eso es súper importante. La alimentación tiene un rol social y emocional.
Y eso es súper importante. Y eso es un componente tremendo en la alimentación y que genera un problema en torno a los trastornos alimentarios. Porque los trastornos alimentarios, no es como una inflamación, que tú tomas un antiinflamatorio. ¿Ya? Los trastornos alimentarios son súper difíciles de tratar porque tienen ese componente social en la alimentación. Y eso es lo más importante. Bueno, después tenemos, ¿cierto? Entonces, absolutamente controlado y regulado el paso. Después tenemos el duodeno. El duodeno es donde ocurre la principal digestión. Los principales procesos digestores. Son receptores químicos que están en la superficie mucosa del estómago. ¿Ya? Esos son los que determinan. Entonces, cuando tengo un trozo de carne asada, puede pasar hasta 48 horas en el estómago. ¿Ya? Bueno, el duodeno, ¿cierto? En la zona de digestión principal, donde vierten sus secreciones el hígado y el páncreas. El páncreas es la principal glándula exocrina, ¿ya?, del sistema digestivo. Produce, si no un 70, un 80%, si no un 80, perdón, un 70% de las enzimas digestivas. ¿Ya? Las peptidasas, las carboxipeptidasas, que son enzimas que tienen hay una particularidad, que son enzimas que se producen inactivas y que bajo ciertas condiciones, que normalmente son pH o la presencia de otra enzima, se activan. Entonces, cuando viajan por los conductos pancreáticos, cuando se producen en el páncreas, se producen como enzimas inactivas, por eso que se llaman enzimógenos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú lo produces como una enzima inactiva y una vez que está en el duodeno, ahí se activa y cumple su función. Por el pH del ácido gástrico que viene en el estómago, por la presencia de otra enzima, por la presencia de alimentos y características químicas de los alimentos, algo gatilla la activación de la enzima. Y ahí el detalle es aprenderse eso. ¿Cuáles son los factores que gatillan la activación de las diferentes enzimas? ¿Ya? Entonces, y esas enzimas lo que hacen, ¿cierto?, es romper macromoléculas y convertirlas en moléculas que van a ser absorbidas en los siguientes segmentos del tubo digestivo. Entonces, los pequeños péptidos que vienen del estómago, porque el estómago igual produce una enzima que cataliza la ruptura de polipéptidos, que es la pepsina, ¿ya? O el almidón, ¿cierto?, que es intervenido por la amilasa gástrica y la amilasa salival. Y todas esas moléculas, ¿cierto?, después se van a romper y se van a convertir en moléculas que podemos absorber: aminoácidos, glucosa, fructosa, galactosa. ¿Ya? Bueno, también, ¿cierto?, vierte su secreción aquí el hígado, ya, a través de la bilis. Que la bilis cumple un rol importante en el proceso digestivo. ¿Ya? Es un emulsificante, ¿ya? Que quiere decir que evita que se formen placas con alimentos como las grasas, por ejemplo. Eso significa que sea emulsificante. Pero si no, ¿cierto?, si uno deja grasa en una tubería, se tapa la tubería, ¿cierto? ¿Ya? Entonces la grasa, la bilis evita eso. Y lo otro también, la bilis tiene productos de desecho, que son del metabolismo de todas nuestras hormonas. Acuérdense que cuando vimos el sistema endocrino, yo les decía que las hormonas tiroideas se glucuronidaban, ¿cierto? Y al glucuronidarse, ¿cierto?, son secretadas por la bilis. Otra parte de las hormonas tiroideas se degradaba y se eliminaban por el riñón, no sé si se acuerdan de eso, un detalle. Entonces, todos los productos que nosotros tenemos tienen una vida media: las hormonas, los péptidos, incluso, ¿cierto?, la hemoglobina, ¿ya?, que se elimina como bilirrubina, una parte de la molécula, ¿sí? La bilirrubina viene de ahí y se secreta por la bilis. Entonces, cuando la bilis viaja por el duodeno, ¿cierto?, participa de los procesos absortivos activamente. Y cuando esta bilis llega al intestino grueso, la toman las bacterias y de ahí se obtiene
una amplia cantidad de productos que son benéficos para nosotros, productos del metabolismo bacteriano, y vuelven a la circulación por la circulación enteropática, que pasa del intestino grueso al hígado y va a la circulación general. ¿Ya? Entonces eso es interesante de mirar y de analizar ese proceso. Lo otro también es súper interesante, mirar la vesícula biliar. ¿Por qué es tan importante mirar la vesícula biliar? ¿Quién sabe ustedes que van a ser futuros médicos de la patria? ¿Por qué? Porque el cáncer de vesícula biliar es la principal causa de muerte después del cáncer testicular y el cáncer de mama. Y en nuestra región es la primera causa de muerte por cáncer. Por eso aquí al frente hay un centro de investigación de cáncer de vesícula biliar. ¿No han visto unas ambulancias que están ahí en la UFRO? Hay un centro, ese edificio se construyó gracias a eso, a un proyecto que busca estudiar por qué en nuestra región es tan alta la prevalencia de cáncer de vesícula biliar. ¿Y en quién es más prevalente? En las mujeres. Es mucho más prevalente en las mujeres que pueden llegar a tener los 4 factores de riesgo de la enfermedad: 40 años, obesidad, fértil, mujer. Los 4 factores de riesgo de la enfermedad son comunes, ¿ya? Si uno lo piensa, es común. Mujer de 40 años, fértil, con sobrepeso, común, ¿o no? Común. En los hombres menos, y por eso que cuando toman, por ejemplo, ustedes las decisiones médicas en torno a los cálculos de vesícula biliar, una mujer con cálculo de vesícula biliar, le sacan la vesícula. Un hombre con cálculo de vesícula biliar, le hacen tratamiento médico. Y es crítico eso, es como está en el GES, una patología GES. Eso quiere decir que la persona la diagnostican con eso y no pasa más de un mes en que ya está sin vesícula. Y la vesícula con biopsia. Y el resultado de la biopsia. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante estudiar el funcionamiento. Hay hormonas que regulan la función de la vesícula biliar, ¿ya? Regulan su vaciamiento, y hay procesos biológicos que regulan el funcionamiento de los canalículos biliares, ¿sí? Que terminan algunos provocando más formación de cálculos, menos formación de cálculos, y uno de los principales factores hoy día es la alimentación. ¿Ya? Que ahí es un problema porque la grasita es rica, ¿cierto? Le da sabor a las cosas la grasa, ¿no? Ese es el problema. ¿Sí? Entonces la palatabilidad de los alimentos es mejor cuando tienen grasa. ¿Sí? Sí, pues. No compra el bife que tiene. Sí, una capa de grasa. Esos que parecen plumavide de grasa. Ya. ¿Ah? Bueno, la función del sistema digestivo entonces es multirregulada y es compleja la regulación. Ya es regulada por el sistema autónomo, en parte, ¿cierto? Por este sistema parasimpático y el sistema simpático, ¿cierto? Que tiene acción dispar, en este caso. Son antagónicos en esta función. Son antagónicos directamente porque tú tienes, ¿cierto?, que la estimulación parasimpática a través de los receptores muscarínicos facilita la motilidad de las secreciones, y uno encuentra en las células los receptores beta que inhiben, los alfa que inhiben la acción del sistema parasimpático directamente. Las proteínas G inhibitoria y excitatoria, por eso se dice que es antagónico. También hay un conjunto de neuronas intrínsecas que forman este sistema nervioso entérico. ¿Ya? Hay unas neuronas que son las neuronas de Cajal, no sé si las han escuchado alguna vez, o las células intersticiales de Cajal. ¿Las vieron en histología? No vean que no, pues ya se acabó el año, ya, pues. Todavía no lo hemos visto. Estamos en eso. Hay unas células que se llaman células intersticiales de Cajal, que son como las células marcapasos, y las vamos a estudiar de la célula intestinal. Entonces regulan los BER. Los BER, ¿se acuerdan de los BER? El Basic Electric Rhythm, el ritmo eléctrico básico, que es una onda peristáltica que va desde el estómago al ano
en una relación de 4 a 16 por minuto. Ondas peristálticas que viajan, ritmo eléctrico así. ¿Ya? Y eso está conectado a través de unas células que son interneuronas que forman todo el plexo submucoso y el plexo mientérico. Son los dos plexos nerviosos que tiene el sistema digestivo. ¿Dónde está el plexo submucoso? Bajo la submucosa. ¿Y dónde está el plexo mientérico? Entre la muscular longitudinal y la muscular circular. Todavía se los pasan. ¿Ah? Bueno, ya. Bueno, a nivel hormonal y neuroendocrino, ¿cierto? El sistema endocrino funciona aquí de forma paracrina, autocrina, citocrina y endocrina. Todas las formas de comunicación. Entonces se liberan hormonas que actúan en las células vecinas, que actúan en las células distantes, ¿ya? Y aquí es muy importante eso, muy importante. En el estómago lo vemos en el intestino. En el estómago, por ejemplo, están las células parietales, que son las que secretan ácido clorhídrico. Esas son las principales, ¿sí? Las células enterocromafines. ¿Las vieron eso? Sí. Bueno, aquí las van a ocupar todas. ¿Ya? Bueno, y esta es la forma entonces. Además, aquí en este sistema se da la comunicación yuxtacrina. ¿Cuál es la comunicación yuxtacrina? No, esa es paracrina. ¿Está ahí? Es la comunicación entre dos sistemas. Que aquí se da mucho, porque el sistema digestivo tiene una región, ¿cierto? Una línea de comunicación directa con el sistema inmune. ¿Sí? Hay unas placas de tejido inmunológico, ¿cierto? Que forman parte del epitelio intestinal. ¿Y puede generar cambios en él? Absolutamente, lo vimos. ¿Se acuerdan que cuando estábamos frente a una infección intestinal, ¿qué es lo que hacía? Las células del sistema inmune secretaban citoquinas y esas citoquinas modificaban la motilidad, la secreción, la producción de enzimas, las uniones intercelulares del sistema digestivo, la irrigación del sistema digestivo, un montón de cambios que incluso pueden manifestarse como diarrea en algunos pacientes, ¿sí? Cuando hay un proceso infeccioso en curso. ¿Ya? Bueno, la alimentación, algo que también estudiamos en algún momento, tenemos cierto, cuando nosotros nos alimentamos tenemos un centro regulador de la alimentación que se llama ¿cuál núcleo hipotalámico? Ya, el medial y el lateral, y esos se integran en el núcleo arqueado. ¿Ya? En el núcleo arqueado. Lateral y medial. Ya ahí se integra en el núcleo arqueado. Entonces, en el núcleo arqueado, nosotros integramos varias cosas, por ejemplo, algunos factores moduladores como la preferencia y la buena disposición. ¿Qué le gusta comer aquí? ¿Hamburguesa? ¿Son ricas hamburguesas? ¿Cuál te gusta? ¿Las del Johnny Rocket? Las del Pro Burger, son buenas. Son buenas. Me gustan las más del Johnny Rocket. Pero no me gustan. ¿No? No me gusta comer delante de la gente. ¿Qué le gusta comer ahí? Papas fritas. Esa es su predisposición. Entonces, ¿usted comería papas fritas si no tiene hambre? Predisposición. Buena disposición. Como recompensa. Eso le dice, oye, voy a hacer algo rico para sentirme mejor.
¿Sí? Entonces una vez está cansado. Ayer yo llegué cansado a mi casa y yo decía, pucha, tengo que animarme, tenía que hacer un montón de cosas. Y me hice el gorro. No le puedo contar. Y también tenemos cierto adicción asociada a la alimentación. Eso se convierte en un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Ya? Entonces uno puede comer en exceso. ¿Sí? Hay algunas alteraciones, por ejemplo, que son el atracón alimentario. ¿Han escuchado hablar de eso? Hay gente que come hasta asfixiarse. Eso se llama atracón alimentario. También está la sobreingesta de alimentos, que hay gente que come en exceso, ¿cierto? Normalmente cuando está en situaciones de ansiedad, de angustia, ¿sí? Y bueno, todo esto, ¿cierto?, es regulado a nivel cortical. Entonces, hace mucho sentido, por ejemplo, con las patologías psiquiátricas asociadas a estrés, donde están metidas los trastornos de la conducta alimentaria, que producen asimetrías corticales. Una asimetría cortical derecha normalmente, lo hemos visto corteza, lo vamos a ver esta semana. Pero asimetría cortical derecha se ve en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y eso hace que hagan restricción alimentaria, que hagan anorexia nerviosa, que hagan sobreingesta de alimentos, que sufran de atracón alimentario, que es una patología psiquiátrica asociada a estrés. ¿Ya? La cual hoy día tiene un diagnóstico, un tratamiento. Si alguien lo padece, ¿cierto? O conocen a alguien que lo padezca, tienen que pedir ayuda porque es una enfermedad. ¿Ya? Bueno, también están los estímulos, los hábitos, el estrés, las porciones. Las porciones están reguladas por el sistema serotoninérgico. ¿Cuánto comemos? Normalmente cuando tenemos menos cantidad de serotonina tendemos a comer más abundancia. Cuando tenemos niveles de serotonina adecuados tendemos a comer la porción mucho más pequeña. ¿Ya? Bueno, y así, el ritmo circadiano, si nos pasamos la noche se empieza a liberar grelina y la grelina estimula todos estos procesos y desordena todo y tendemos a buscar comida porque necesitamos aumentar nuestra tasa metabólica por más tiempo y normalmente empezamos 11, 12 de la noche a buscar comida para seguir funcionando el resto del tiempo que quedamos. ¿Ya? Bueno, y eso es natural, no es un trastorno. Ahora, hay sustancias inhibidoras, ¿ya? Que son, todas las conocen ustedes. Hormona liberada de la corticotrofina, la noradrenalina, la colecistocinina. Esa la conocen. ¿Cómo se llama? CART. Cocaína, anfetamina, transcriptoma relacionadora de la transcripción de cocaína y anfetamina.